Será nuestro secreto. Será nuestro secreto presenta. Mi pecado más rico. A veces me despierto de noche, jadeando, el corazón golpeando en mi pecho como si me hubieran arrastrado de nuevo a ese momento. La madera fría contra mi espalda, su aliento caliente en mi cuello, y la certeza brutal de que todo iba a cambiar para siempre. Afuera llueve. Siempre llueve en la costa de Galicia, pero esa noche no era solo lluvia, era un presagio. Fue en esa casa azul, colgada sobre el acantilado, donde enterré mi pudor, mi juicio y con ellos algo de mi alma. Tenía 32 años, y aunque era joven, ya sentía que el deseo se me estaba oxidando. Llevaba casada 8 años con un hombre correcto, predecible y completamente incapaz de mirarme como si yo ardiera por dentro. Pero no es culpa suya. Nunca supo ver el incendio. Solo sabía regar las plantas. La casa azul era de mi suegra, un lugar que heredó de una tía abuela y que nadie visitaba porque estaba lejos de todo. Un lugar perfecto para escaparme a escribir. Eso le dije a Santiago, mi marido, que necesitaba aire, inspiración, soledad. Me creyó sin hacer preguntas. Nunca hacía preguntas. Yo tampoco esperaba encontrar a alguien allí, pero al llegar, con mi maleta y mis libros, encontré la vieja puerta entreabierta, y dentro, el polvo agitado, el eco de unos pasos. Y a él. Se llamaba Elías. ¿Quién eres?, le pregunté, sorprendida y molesta. Estaba de espaldas, con una camiseta blanca que le pegaba al cuerpo húmedo por la lluvia. Se giró despacio. Su cara me desconcertó. No era un hombre. Era un chico. Perdón, soy el nieto de Ramona. Me dijo que podía quedarme aquí unos días. Ramona era la vecina de la finca contigua, una mujer seca y silenciosa, con fama de bruja. Yo sabía que tenía familia, pero no que tuviera nietos. Esta casa es de mi suegra, le dije, con tono firme. Deberías irte. Él me miró sin moverse, con unos ojos de un gris insólito, casi plateados. ¿Y si compartimos?, me dijo con una sonrisa ladeada. No contesté. Me giré y subí con la maleta. En ese momento aún pensaba que tenía el control, que podía encerrarme en una habitación, escribir mis cosas, ignorarlo, que solo era un crío con un poco de arrogancia. Pero la primera noche, cuando lo oí caminar descalzo en la cocina, sentí el primer latido entre las piernas. Elías tenía 19 años. Me lo dijo en la cena, sin disimulo, mientras comíamos pan con tomate y queso de la alacena. ¿Podrías ser mi madre?, me dijo. Y tú podrías aprender a cerrar la boca. Se rió. Tenía una risa sucia, afilada. Me incomodaba y me atraía. Era como si supiera algo de mí que yo aún no había admitido. Algo que ni mi esposo había llegado a descubrir. Pasaron los días. Yo escribía poco. Me pasaba las horas viéndolo andar, cortar leña, mirar el mar como si fuera su única patria. Tenía un cuerpo delgado, pero fibroso, y una manera de moverse que me recordaba a los gatos. Tenso, elegante, salvaje. Una tarde, salí de la ducha con la toalla mal envuelta y lo encontré en el pasillo. Me miró. Yo me detuve. Un segundo, solo uno, y supe que me había visto entera. No dije nada. Él tampoco. Fue como si en ese instante se sellara un pacto secreto, sin palabras. Esa noche llovió con fuerza. El tejado goteaba en mi habitación. Me levanté, bajé a la cocina, y allí estaba él, sin camisa, con un vaso de vino en la mano. ¿No puedes dormir?, me preguntó. No. Silencio. Su mirada se quedó en mi muslo, en la bata que apenas lo cubría. ¿Tienes frío?, me dijo. Estoy bien. Dio un paso, luego otro, hasta que lo tuve frente a mí. No me tocó, solo me miró. No deberías estar aquí, le dije. Y tú tampoco. El primer beso fue un asalto. Lo di yo. No sé qué me pasó. Estábamos discutiendo por algo ridículo. Creo que se había metido en mi cuarto a buscar un libro sin permiso. Y de pronto, en medio del reproche, lo agarré por la camiseta y le comí la boca. Fue como abrir una puerta que no se vuelve a cerrar nunca más. Él respondió con furia, su lengua, su aliento, sus manos que no sabían pedir permiso. Yo lo empujé contra la pared. Él me levantó la bata. Sentí su erección contra mi vientre. Me besó el cuello, bajó, mordió.
Yo gemía como una mujer que nunca había sido tocada, y quizá era cierto. ¿Estás segura?, me susurró al oído. Si dudas, no mereces follarme, le dije. Y entonces me tomó. Allí, en el suelo de la cocina, con la lluvia golpeando las ventanas, con mis uñas marcando su espalda, con mi cuerpo vibrando por primera vez en años, me corrió el alma, y él lo supo. ¿Te lo hizo alguien así antes?, me preguntó, jadeando. Cállate. Pero no podía callarlo. Desde ese día me folló cada noche, contra las paredes, en el sofá, en el porche con el mar de fondo. Me abrió las piernas y los secretos. Me hizo decir su nombre mientras el mío se rompía. La culpa llegó después, no en el momento. En el momento era solo calor, hambre, deseo. Pero cuando lo veía dormido, su rostro aún joven, su piel sin historia, me venían náuseas de vergüenza. Yo tenía un marido, una vida, una madre que me crió para ser decente. Y sin embargo, ahí estaba, follándome al nieto de la bruja, 16 años menor, como si no hubiera mañana. Una madrugada, después de una sesión larga de sexo brutal sobre la mesa del comedor, le pregunté, ¿por qué yo? Él me miró y dijo, porque tú eres de verdad. Tú sangras, tú gritas, tú muerdes. Todas las otras se maquillan el alma. Y lloré, no por ternura, por rabia, porque lo sabía, porque tenía razón. El secreto se selló más fuerte cuando llegó mi suegra, sin avisar. 2 semanas después. ¿Qué hace él aquí?, me preguntó. Elías estaba en el bosque. Yo inventé algo sobre Ramona, sobre una ayuda con la chimenea. Mi suegra no parecía creerme. Olfateaba como los perros. Y luego, esa noche, lo encontré a él fuera, en la lluvia, mirando al mar con una carta en la mano. ¿Qué es eso? Una carta que encontré entre las cosas de Ramona. Es de tu suegra. Habla de ti y de mí. Me congelé. Él me la dio. La leí. Y el mundo se rompió. Mi suegra había tenido un hijo antes de Santiago. Uno que dio en adopción cuando tenía 16 años. Uno que vivía en Francia. Uno que se llamaba Víctor. Víctor era el padre de Elías. Elías era sobrino de Santiago, mi sobrino político. Me vomité en el lavamanos. ¿Lo sabías? No, pero lo sospechaba. Ramona me dijo que mi padre era hijo de alguien de esta casa. Esto es una locura. No lo hace menos real lo que sentimos. ¿Sentimos? Me miró. Era tan joven, tan limpio en medio de tanta suciedad. Te amo, me dijo. Y ahí supe que no podía seguir. Lo eché, llorando, gritando, desnuda, borracha, con las piernas abiertas aún del último polvo. Vete. Él se fue, sin discutir. Solo me dejó una caja con los cuentos que yo escribía y que creía que nadie leía. Los había leído todos. Estaban subrayados, llenos de notas. Lloré una semana. Luego volví a casa. Santiago no notó nada. Me abrazó como siempre, con rutina, con tibieza, como se abrazan los fantasmas. Pasaron los años. Hoy tengo 39. Santiago ya no está. Nos separamos. Me dedico a escribir. Y a veces, cuando cierro los ojos, lo veo. Ese cuerpo joven, esa boca feroz, esos ojos grises, clavándose en lo más prohibido de mí. Nunca lo volví a ver, pero cada vez que escribo una historia, es a él a quien retrato, aunque le cambie el nombre. Y cada vez que alguien me dice que mis relatos los hacen arder, yo solo sonrío y guardo mi secreto. Ese que nació en la casa azul del acantilado. Ese que aún me quema por dentro. Será nuestro secreto. Shh.